Pasaríamos al siguiente punto, que es el punto 9 del orden del día. Es la petición 151/2023, presentada por el señor Jesús Muñoz, de nacionalidad española, en nombre de la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica, sobre la vulneración de los derechos de las víctimas por la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual o Ley del solo sí es sí. Creo que el peticionario se encuentra entre nosotros presencialmente, ¿verdad? Sí, perfecto. Pues le damos la bienvenida y sabe que tiene 5 minutos ahora para exponer su petición y luego, al final de todo, para concluir, tendría 2 minutos. Adelante y bienvenido. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señora presidenta. Señoras y señores, muchas gracias por permitirnos exponer esta petición en este comité. El artículo 2 del Tratado de la Unión Europea dice que la Unión se fundamenta en los valores de respeto, la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores comunes están caracterizados, entre otros, por la justicia, la solidaridad, la igualdad entre hombres y mujeres. La ley del sí es sí atenta y viola contra la primacía del derecho de la Unión Europea, atenta contra la Ley Europea de Protección de las Víctimas en su Directiva 2012/2029.4, atenta contra la no discriminación e igualdad ante la ley en la Directiva 2012/2029.9 y atenta contra la presunción de inocencia en la Directiva 2012/29 de la Unión Europea en el punto 12. Los antecedentes de esta ley es que se permitió su aprobación con 71 informes, de los cuales 22 se ocultaron por el Gobierno y especialmente por la ministra Irene Montero. Entre otros estaban los del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Consejo Económico y Social y la Agencia Española de Protección de Datos. El resultado de dicha ley es que 1.205 condenas han sido reducidas y 121 delincuentes sexuales han sido excarcelados. El 70% de los beneficiados son pederastas. La discriminación por sexo, al no incluir también a los hombres en dicha ley, solo los incluye como exclusivos agresores sexuales, no como víctimas, como también lo son. La violación de la presunción de inocencia de los hombres, al poder condenar con tan solo la palabra de una mujer, invirtiendo la carga de la prueba, da un poder absoluto a la mujer al poder arrepentirse varios días después, incluso meses después. Con la ley del sí es sí, todo pasa a ser agresión sexual, un abrazo, un beso, y solo y exclusivamente si lo hace un hombre de cara a una mujer, nunca al revés. Es similar a lo que pasó con la Ley Integral de Violencia de Género, donde ciertas sentencias que tenemos conocimiento han considerado a hombres culpables por tirarse, por ejemplo, y con perdón, una ventosidad. Además de suponer la desprotección de la verdadera víctima, supone un abuso y un uso desproporcionado del derecho penal. Asimismo, invita a que muchas mujeres, por despecho, venganza o fines lucrativos, puedan utilizar de manera espuria y de manera retorcida dicha ley. Lo más importante es que cada denuncia instrumental que no se persiga, cada euro y cada recurso destinado a una falsa víctima puede provocar la violación o el asesinato de una verdadera víctima. La ley anterior, en el artículo 180, decía que se podía condenar y se condenaba entre 5 a 10 años. Con la ley del sí es sí se han reducido de 2 a 8. Y los daños colaterales, para terminar, para que exponga los aspectos jurídicos el letrado Gustavo Galán, es que ha habido una revictimización de las víctimas, una desconfianza injustificada en la justicia, un quebrantamiento del principio de separación de poderes y pago de indemnizaciones económicas por parte del Estado, además de una inseguridad jurídica, un falso incremento del número de víctimas, porque todo se considera agresión sexual, y la aplicación del derecho penal de autor, muy conocida por todos ustedes, puesto que se juzga a la persona en función de su sexo y no de su orientación y no por los hechos que haya cometido. Ahora explicará los aspectos técnicos, con su permiso, el letrado Gustavo Galán. Buenas tardes a todos. A mí me toca, en todo caso, hacer referencia a lo que serían, desde un punto de vista técnico, los propios defectos que ha podido tener, en este caso, la Ley 10/2022. Ya se ha apuntado en este sentido los problemas que ha dado lugar a poner en libertad a todas estas personas que habían sido condenadas en virtud de sentencia firme, y esto es notorio y es conocido. Pero hay una cuestión también que consideramos que es fundamental, al hilo de lo que en este caso el anterior interviniente, don Jesús, hacía referencia, que es a la vulneración del principio de presunción de inocencia. El problema que tenemos es la redacción del artículo 178.1 del Código Penal. ¿Por qué? Porque dice
que se requiere un consentimiento. Este es el cambio, la modificación que establece la ley del sí es sí, es decir, del no pasa a la necesidad del consentimiento por la víctima. ¿Y cuál es ese consentimiento? El problema es que no hay tampoco una definición de consentimiento, porque el propio Convenio de Estambul no exigía, en este caso, a los Estados miembros que dijeran, que firmaban el tratado, que redactaran o que confeccionaran qué consentimiento debía de entenderse. ¿Qué ocurre? Que la ley, el Código Penal, el artículo 178, establece de actos, dice así, e intento ser lo más literal, espero que sea traducido así, en atención a las circunstancias del caso. Es decir, que se produce con esta fórmula de no recoger el concepto del consentimiento una auténtica reorientación del régimen de valoración de la prueba. Y esto es una cuestión que es fundamental, por cuanto que llega a producirse una inversión de la carga de la prueba. Ahora es precisamente el que está investigado, el que está acusado, el que tiene que probar su inocencia. No lo digo yo, lo dice uno de los informes a los que se ha hecho referencia, que se omitieron, que es el informe del Consejo General del Poder del Estado de 21 de febrero del 2021, previo precisamente a la confección de esta ley, donde se viene a decir que precisamente por esta reorganización de la valoración de la prueba se producen graves problemas con la compatibilidad constitucional del artículo 24 de la Constitución. Y no solamente eso, sino también con la propia Directiva 2016/343, que viene precisamente a establecer que la carga de la prueba debe de recaer en la acusación y que en caso de duda debe de absolverse, en este caso, a la persona que está investigado. Pues bien, y termino. ¿Qué ocurre? Que en aquellos casos en los que, como no existe una definición de consentimiento, se plantea el problema de valorar si hubo consentimiento o no, casi se está, en este caso, requiriendo una especie de diligencia, en este caso, en el sistema español, al hombre, de tener que recabar el consentimiento para poder acreditar que ese existió. Es decir, casi se está, en este caso, poniendo como conducta punitiva las conductas de imprudencia. Es decir, ojo, sé prudente, recaba el sí, porque como tengas un problema respecto de alguna conducta sexual que tú tienes, puedes, en este caso, ser peticionario, condenado. tendría que ir terminando. Y ya está. La petición, en este caso, perfecto, para que vea que soy disciplinado, no solamente eso, sino que hay que mantener la petición que en este caso se hace por la asociación, es la de tener, que se traigan aquí los expedientes, los informes, precisamente a los que hemos hecho referencia, a los que faltan para la propia elaboración de la ley, que son hasta 22, y que se requiera en este caso también la presencia de la ministra de Igualdad a efectos de que explique por qué estos informes tan importantes y tan relevantes no fueron tenidos en consideración a la hora de realizar la elaboración de la ley. Muchísimas gracias. Ahora le daría la palabra a la Comisión Europea, al Departamento de Justicia, a la señora Katarina Janicka. Muchas gracias, señora presidenta, por darme la palabra. Bien, la Comisión pone mucho esmero en proteger los derechos y proteger a las víctimas del delito. La Directiva Víctimas es el instrumento más horizontal, tiene normas básicas para los derechos de las víctimas, sobre todo una serie de derechos para todas las víctimas de cualquier delito, el derecho a que se les reconozca y que se les trate de forma respetable, sin discriminación y con medidas ad hoc. Si la víctima es un niño, se vela por los intereses del niño. Será esta la altísima y primera prioridad y se pone atención en algunas víctimas con necesidades específicas, las víctimas de violencia sexual o si se trata de una relación estrecha familiar y también para protegerlas de cualquier intimidación o venganza. La víctima tiene que tener acceso a un apoyo especializado, a servicios de apoyo especializados. Por lo que hace a la aplicación de la Directiva sobre derechos de las víctimas, hay que destacar que el objetivo de la misma Directiva no es criminalizar
algunos actos o conductas en un Estado miembro. La directiva se aplica únicamente a las víctimas que han sufrido un daño causado directamente por un delito que está tipificado como delito en virtud del ordenamiento jurídico nacional. Por lo que hace al desarrollo de la directiva, el día 12 de julio la Comisión aprobó una propuesta para la revisión de la Directiva de Derechos de la Víctima. El objetivo, en este caso, es reforzar los derechos y consolidarlos. Me refiero a los derechos de las víctimas de delitos. La propuesta, entre otras cosas, está encaminada a garantizar que las necesidades de protección de la víctima estén atendidas, sobre todo a través de la evaluación individual de las necesidades de las víctimas y evaluar los riesgos que puedan derivarse del propio autor del delito. O sea, se evalúan las necesidades de la víctima, se evalúa el riesgo que pueda suponer el perpetrador y la Comisión propone añadir a la lista de medidas disponibles para las víctimas algunas medidas de protección. Por ejemplo, órdenes de alejamiento o de protección. En la Unión Europea tenemos también una serie de legislaciones sectoriales o derivadas. Por ejemplo, la directiva sobre abuso y explotación sexual de los niños. Esta directiva contiene medidas específicas de apoyo y protección a dichas víctimas que van más allá de las protecciones de la Directiva de Protección de las Víctimas y que se aplican a las necesidades de este tipo de víctimas. Además, ahí se criminalizan los actos de abuso sexual y explotación sexual de los niños. Tratándose de esta directiva, a los Estados miembros se les exige que incorporen esa directiva en sus legislaciones y la Comisión controla la aplicación de esta directiva y seguirá haciendo uso de su poder en virtud del tratado, según proceda, para garantizar la transposición plena. Otro acontecimiento importante, me refiero a la legislación sobre el sector y en referencia a los derechos de la víctima. Me refiero aquí a una propuesta de la Comisión, una directiva de no violencia, o mejor dicho, relacionada con la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. Y voy a dar la palabra a mi colega de DG Justicia, que está a cargo de esta propuesta. Mónica, por favor, si puedes completar. Sí, muchas gracias por darme la palabra. En efecto, el 8 de marzo del año pasado estableció la Comisión una directiva para luchar contra la violencia con independencia del género, luchando contra también en los casos en los que el propio hombre pueda ser una víctima. Se tipifican una serie de delitos, incluyendo la violación, que se define como un acto de penetración de índole sexual cuando este acto no está consensuado o no ha sido objeto de un consentimiento, mejor dicho. La definición de violación es o mejor dicho, en la definición de la violación entra el no consentimiento de la víctima. La propuesta le pide a los Estados miembros que establezcan o que castiguen la violación con sanciones disuasorias. En cuanto a la violación, la pena mínima debería ser 8 años de encarcelamiento. 8 años, que podrían ser 10 si hay circunstancias agravantes. Esta iniciativa la negocian los colegisladores con el objetivo de que se apruebe en el primer semestre del 2020.
24. Una vez que haya sido aprobada, la Comisión evaluará la situación para ver si la transposición se ajusta a las normas establecidas en la Unión. Me conformo con lo dicho. Muchas gracias. Ahora pasaríamos a los grupos parlamentarios y le daría la palabra a la señora Rosa Estaràs, del IPP Group. Muchas gracias, presidenta. Gracias a los peticionarios y también gracias a la Comisión. En el mes de febrero hubo una misión de observación a España por parte de la Comisión de Mujer de este Parlamento Europeo, precisamente para evaluar, entre otras cosas, los efectos que estaba produciendo la mal llamada ley del solo sí es sí. Esa misión fue a petición no de mi grupo, sino a petición del Grupo Socialista, porque quería, en el momento de la petición, exhibir lo maravillosa que era esta ley, y del Grupo Renew, que lo solicitó también para otros temas, como el tema de trata de blancas y otros temas que afectan a las mujeres. En esa misión nos reunimos con sociedad civil, con los ministerios de Justicia, Ministerio de Igualdad, con expertos, con el Congreso, con el Senado y con el Consejo General del Poder Judicial. En la Comisión de Mujer se ha planteado el informe, el secretariado. Está parado desde el mes de febrero las conclusiones de este informe porque los grupos de izquierdas, que son minoritarios en cuanto a la elaboración de este informe, no están de acuerdo con lo que allí se dijo, que era muy sencillo, y lo voy a resumir en las palabras que dijo el Consejo General del Poder Judicial. El Consejo General del Poder Judicial dijo que esta ley ha provocado un daño irreparable, irreversible en la imagen que tenía España. España había sido y es un país referente en la lucha contra la violencia de las mujeres. En el año 2004 votamos todos, mi partido también, la ley contra la violencia contra las mujeres. En el año 2011 mi partido apoyó y firmó el Convenio de Estambul, siendo presidente Mariano Rajoy. Y luego, hace unos años, aprobamos el primer pacto contra la violencia contra las mujeres, que firmó y lideró el Partido Popular de la mano de la que es ahora presidenta, Dolors Montserrat. Nos dijo el Consejo que este daño había sido irreparable porque había 4.000 penados, entre penados y preventivos, en las cárceles españolas que pedirían la revisión de sus condenas, que esa revisión de las condenas duraría 5 años aproximadamente. Los datos de anteayer del Consejo General del Poder Judicial arrojan 1.205 rebajas de condena en España de agresores contra la libertad sexual y 121 agresores están en la calle, de hombres que han atentado contra la libertad sexual de las mujeres. El 31,4% de todas las revisiones están bajando las condenas o están produciendo excarcelaciones. Nos dijeron los jueces que todos los jueces, sobre todo cuando tienen que tratar estos temas, están formados en la perspectiva de género. La perspectiva de género significa que la víctima, probablemente porque está muy alterada emocionalmente, puede cambiar el testimonio. Y por eso hay que estar formado en la perspectiva de género para poder entender esos cambios. Nos dijeron que la inmensa mayoría de los jueces que llevan estos temas son mujeres. Y el drama para mí monumental es que esta ley sale como consecuencia de una violación grupal, La Manada, en un portal, una violación grupal de 5 individuos violan a una chica de 18 años en Pamplona, y a consecuencia de esta violación se le espera en primera instancia con 9 años, luego lo corrige el Supremo con 15, pero a raíz de esta ley que tenía que corregir los efectos de La Manada, con esta ley se ha conseguido bajar a un miembro de La Manada su pena de 15 a 14 años. Es decir, la ley que lo tenía que arreglar todo ha acabado siendo un despropósito para las víctimas. Cuando se bajan las penas a violadores, lo que se hace es una revictimización, porque se envía un mensaje a las víctimas de que se va a dar un beneficio a estos criminales. Además de revictimizar a las víctimas, se envía un mensaje a la sociedad como que esto no es prioritario. Tengo que decir que no puede ser que las víctimas paguen los fallos de sus legisladores. Cuando esto se fue viendo, hasta la ONU, el relator de la ONU tuvo que intervenir para decir que esto no podía ser.
A partir de este momento empezaron pues todas las quejas, ya voy acabando, y entonces a los 6 meses, muy tarde, el Gobierno de España cambió esta ley para reconducir el tema y que no se siguieran bajando las condenas, por cierto, con el apoyo del Grupo Popular. La ministra de Justicia nos dijo cuando fui allí que esto era competencia de la ministra de Igualdad, pero que el daño era muy gordo y que se tenía que parar. Pero la ministra de Igualdad, Irene Montero, dio la culpa a los jueces tirándolos de machistas y ahora hace 2 días ha dado la culpa al Ministerio de Justicia diciendo que esta ley tenía un error garrafal. Ayer tuvimos un debate con Irene Montero en la Comisión de Mujer. No nos dejaron intervenir, nos dijeron que esto no era un objeto del Parlamento Europeo, que cuando oigo a la Comisión hablando de la directiva de la violencia contra las mujeres, evidentemente que esto es importante, porque si el modelo español sirve de referente para esta directiva bajo presidencia española, no vamos en la buena dirección. El consentimiento siempre ha estado en el centro de todas las legislaciones, de todas las legislaciones españolas. Siempre el Código Penal está claro que el consentimiento es central. Cuando no hay consentimiento es delito. Es necesario, el consentimiento es clave. Por eso yo discrepo de la intervención. Es clave. Lo que pasa es que ahora con el Convenio de Estambul se subraya y se hace una labor pedagógica para que seamos capaces de entender que cuando es no y punto. Y por esto solo el sí es sí y punto. Dicho esto, mi opinión es que mientras duren estas bajadas de condena, estas excarcelaciones, solicito que se mantenga abierta y que se envíe a la Comisión de Mujer para que explique que eso no puede volver a pasar y no puede ser un referente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Estaràs. Ahora tiene la palabra la señora Cristina Maestre. SND. Gracias, presidenta. Bueno, veo que se le ha resarcido a la señora Estaràs por su interrupción ayer en un debate y en un contexto en el que no era oportuno, puesto que se estaba hablando de los objetivos de la presidencia del Consejo. Pero bueno, en cualquier caso, el objetivo de la señora Rosa Estaràs era hablar mal de las políticas más avanzadas que tiene Europa y que tiene el país en el que ella vive. A mí, que bien sabe ella, le tengo mucho respeto a la señora Estaràs, que le conozco, pero ya no reconozco trayectoria en el feminismo. Me gustaría preguntarle si no se abochorna cuando pronuncia este tipo de manifestaciones o cuando se hace cómplice de la cantidad de acuerdos que están llevando a cabo en mi país, en España, con el partido político Vox, que es negacionista de la violencia ejercida contra las mujeres, de la violencia de género o, de otra forma dicha, de la violencia machista ejercida contra las mujeres. Si no se siente abochornada o si no ha reflexionado sobre cómo va a terminar su trayectoria feminista apoyando ese tipo de pactos. Por supuesto, en una infinidad de comunidades autónomas, ayuntamientos y municipios gobernados en coalición o sin coalición por el Partido Popular y por el Partido Vox. A mí, la verdad, como mujer, y por el aprecio que le tengo, que le prometo que es sincero, me parece que su lucha feminista se va a quedar en apenas pues, un bluff, porque obras son amores y no buenas razones. En cualquier caso, yo creo que esta petición nace, no en vano, hay que ver la trayectoria de los peticionarios, y saben ustedes que suelo respetar muchísimo a los peticionarios y lo seguiré haciendo, pero voy a hablar de los peticionarios y de su forma de entender la violencia machista, que es una realidad. Y lo que aquí viene a pedir, por cierto, faltando a la verdad, diciendo que se va a investigar, aquí nadie va a investigar nada. Esto es la comisión de peticiones, son juristas, pero a lo mejor no lo saben o no lo quieren saber. Esto es una comisión parlamentaria, donde tratamos asuntos que interesan a los Estados miembros en función de las competencias de la Unión Europea, pero no se ha abierto ninguna comisión de investigación porque ellos lo hayan planteado. Quiero decirlo porque empezaron haciendo ya bulos. Pero dado que el nacimiento y el surgimiento de esta petición y de todos los que están aquí atrás, que van a liarla ahora después cuando tomen la palabra, y me refiero a Vox, que ha venido en pleno y también parte del Partido Popular, nace de la negación de la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Y nace también de los bulos eternos, que es negar la violencia ejercida contra las mujeres por el hecho de serlo. Y nos vienen, como siempre, con las denuncias falsas y con el agravio comparativo con los hombres. Pues mire, los hombres solo en un 0,00084% son víctimas de la violencia dentro del ámbito familiar. Por lo tanto, sí, es violencia machista y es violencia de género. Unos breves datos. A escala mundial se estima que 1 de cada 10 niñas ha sido víctima de violación. De la Unión Europea, 1 de cada 20 mujeres ha sido violada antes de los 15 años.
Aproximadamente un tercio, el 31% de las víctimas de violación, ha sufrido 6 o más incidentes por parte de su pareja. Asimismo, se estima que el coste de la violencia de género contra las mujeres en la Unión Europea, de los 27, superó los 300.000 millones de euros. Y en la Unión Europea, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física o sexual. Seguramente dirán ahora algunos compañeros del Parlamento Europeo que también la han sufrido en la misma proporción los varones. Pues bien, esta es una ley pionera que nos pone en el mapa de la defensa de los derechos de las mujeres, que nos pone una vez más en la vanguardia, sí, en la vanguardia de la lucha feminista, y que además nace, por supuesto, siguiendo las indicaciones de los mayores convenios, como puede ser el convenio de Estambul y también de la Declaración de Naciones Unidas para las Mujeres. Por lo tanto, sí, y cumple un objetivo, que es el consentimiento, efectivamente, porque si no damos el consentimiento, a lo mejor a algunos varones les cuesta entender esto y por eso se echan las manos a la cabeza y traen aquí y defienden además la derogación de una ley tan importante como esta. Pero sí, tienen que pedir el consentimiento, porque si no, es un abuso, y lo dice la ley. Y si no están de acuerdo, que acudan a los tribunales oportunos para levantar esta decisión, porque sí, es una ley feminista para proteger de manera integral el derecho a la libertad sexual de las mujeres y pasar página a la infinidad de abusos que hoy por hoy se siguen cometiendo. Es cierto, lo ha dicho la señora Estaràs, que ha tenido efectos indeseables o indeseados a los que se ha hecho frente, y por eso entre el Partido Popular y el Partido Socialista en el Gobierno se arregló el desaguisado jurídico que llevaba y que, bueno, ya habrá quien tenga que asumir sus competencias, sus responsabilidades en un arranque o en una demostración, que no estaría mal que algún día llegara, de humildad. Pero en cualquier caso, la ley es pionera, es importante, es un logro muy importante para la lucha feminista. Y es solo un punto de partida, porque por desgracia aquí detrás tenemos a muchas personas que siguen negando rotundamente la violencia contra las mujeres. Bueno, a mí me gustaría, yo veo aquí en esta comisión, después de tantos años, y viendo que hay 1,8 millones de denuncias por violencia machista solo, sí, termino ya, y viendo como algunos, ahora escucharemos muchísimas lindezas y estaremos expectantes a las mismas, me gustaría que algún día la Comisión de Peticiones sí que se tomara en serio este asunto de la violencia contra las mujeres. Aquí hemos ido 4 veces o hemos debatido 4 veces sobre más de las 850 víctimas que desgraciadamente hemos tenido en nuestro país por la violencia etarra y terrorista. Hemos hecho incluso una visita de investigación. No he escuchado nunca ni al Partido Popular, ni al partido Vox, ni a ningún otro partido pedir algún tipo de iniciativa dentro de este contexto por las 1.300 mujeres que han muerto, que han sido asesinadas, y las miles y miles de mujeres que son violadas injustamente por sus parejas o por desconocidos. No estaría mal que hiciéramos un hearing, pero sin esta demagogia y, ante todo, dando, por lo menos a los partidos que sustentamos en el momento el Pacto de Estado contra la violencia de género, que por desgracia ahora se ha quedado en el Pacto de Estado contra la negación de la violencia de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias. 2 cosas. La señora Rosa Estaràs me ha pedido por alusiones, pero le voy a dar al final y voy a dar la palabra a todos los grupos. 2, tema tiempos. Yo siempre miro el orden del día, porque este es el trabajo de la presidenta de la comisión, ordenar el debate. Yo miro el orden del día, la hora que estamos y la gente que está. Por lo tanto, yo estoy viendo que en este punto hay algunos grupos que no están y que los grupos que están no van a tener un segundo round porque no veo más diputados. Por tanto, soy yo la que distribuyo el tiempo y, por tanto, no porque la señora Rosa Estaràs sea de mi mismo grupo político, le he dado más tiempo. Es más, me atrevo a decir que usted ha consumido más tiempo que la señora Estaràs. Por tanto, yo siempre intento ser ecuánime, miro los tiempos, miro el orden del día, miro los que me han pedido la palabra y doy palabra y doy tiempo a la gente para que pueda discutir el debate, porque sé aproximadamente cuánto rato tiene que durar el debate para que podamos tener toda la tarde y que todo el mundo tenga acceso a los intérpretes durante todos los debates de esta tarde. Por lo tanto, quien ordena el debate soy yo y, por tanto, la señora Estaràs ha tenido un tiempo y usted ha tenido más tiempo que la señora Estaràs. Voy ahora a la señora Yana Tom, de Renew Group. Thank you, Chair. Gracias, Presidenta. Vengo de Estonia y sé que 1 minuto son 60 segundos, así que seré breve. Me complace informar a las colegas apasionadas que hubo un informe conjunto de FAM y LIBE sobre la directiva
que ha descrito y presentado la Comisión. Yo fui ponente en la sombra y constatamos que la propuesta de la Comisión no era lo suficientemente ambiciosa. Así que incluimos también el acoso sexual y luego imágenes pornográficas, violación sin penetración. Bueno, ahora está en el trílogo. El primer trílogo se celebró antes de la pausa estival. Otro trílogo se celebrará mañana. Así que yo creo que están ustedes reinventando la pólvora. Habrá que aprobar como paso siguiente el resultado del trílogo. Espero que esto se produzca antes de que acabe la presidencia española. Es un tema contencioso y actual. Gracias. Muchísimas gracias. Y ahora le doy la palabra del grupo ICR, Jordi Buixallem. Sí, muchas gracias, presidente. Antes de empezar con lo que tenía previsto, yo creo que es imprescindible hacer alguna serie de consideraciones. Hemos escuchado dos discursos políticos ideológicos que no se ciñen a la petición ni se centran en las cuestiones. Yo tengo una trayectoria feminista extraordinaria, fíjese usted. Quiero mucho a mi madre, quise mucho a mi abuela y tengo una hija a la que quiero por encima de todo. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando aquí de unos peticionarios que ponen de manifiesto un hecho indiscutible, que es la aprobación en España de una ley orgánica cuya consecuencia ha sido la excarcelación de 200 violadores, 121 agresores sexuales y, en su caso, la reducción de penas de 1.205 violadores y agresores sexuales. Cuidado, no solo de mujeres, de niños y de discapacitados. De niños y de discapacitados. Esa es la primera cuestión. En cuanto a mi negacionismo o no negacionismo, yo le reto a usted y a su partido a que aprobemos en el Congreso de los Diputados una reforma de la ley que condene con cadena perpetua los delitos más execrables de las violaciones contra las mujeres, contra los niños y contra los discapacitados. Y le reto a usted también que me enseñe alguna declaración pública de algún ministro en funciones del Gobierno rechazando, condenando las violaciones en manada que se han producido durante este verano por parte de inmigrantes ilegales en España contra las mujeres. Porque entonces, cuando el violador no responde a su tipo penal, a ustedes ya no les interesa. Segunda cuestión, respecto de la señora Estaràs, que ha estado muy bien el discurso, pero yo quiero recordarle que la buena perspectiva de un juez no es la perspectiva de género. La perspectiva de un juez es la de la igualdad ante la ley, la de la legalidad, la de las pruebas, la de la no discriminación, la presunción de inocencia y, por supuesto, la perspectiva de justicia. Vamos al tema. La Directiva 2012/29, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo, la protección de las víctimas de delitos, garantiza que las personas que hayan resultado víctimas de delitos sean reconocidas y tratadas con respeto, reciban la protección y el apoyo debidos y tengan acceso a la justicia. La Comisión Europea, que ha venido aquí su servicio jurídico, el 13 de julio de 2023, hace escasamente 2 meses, ha presentado su propuesta de reforma del Estatuto Protector de las Víctimas para reforzar sus derechos, sobre todo en el ámbito de la llamada completa reparación del daño. Sin embargo, aquí nos traen los peticionarios, a los cuales agradezco su esfuerzo, más de 1.400 víctimas directas, pero indirectas muchas más. Los padres de esas mujeres violadas, los hijos de esas mujeres violadas, los familiares de esas mujeres violadas, esos niños o discapacitados que ven cómo los violadores y agresores sexuales se han visto recompensados por una ley criminal e injusta. Hasta 21 informes negativos que advertían de errores técnicos, incoherencias e inseguridad jurídica para las víctimas. Literalmente, el informe del Consejo de Estado decía: paralelamente, el anteproyecto lleva a cabo una revisión del correspondiente cuadro penológico, con reducción de los límites máximos de algunas de las penas previstas para los delitos de este tipo, tipos básicos y agravados de agresión sexual y violación, por ejemplo. El Consejo Fiscal, el Consejo General del Poder Judicial concluían que, literal, la reducción de los límites máximos de las penas comportará la revisión de aquellas condenas en las que se hayan impuesto las penas máximas. La pregunta que debemos hacernos como diputados es si el Gobierno que impulsó esta ley y los diputados que le dieron al botoncito verde en España lo hicieron a propósito, siguiendo la doctrina penal progre clásica, que es
que la pena es un modo de represión capitalista o simplemente porque no tienen ni puñetera idea. Lo cierto es que resulta improcedente esta forma de legislar en contra de las mejores prácticas aprobadas por la Comisión Europea, por el Consejo de Europa y por el propio sentido común. Por ello, estimamos que procede mantener abierta la petición y pedir varias cuestiones. Señoría, como presidente, lo puedo pasar por escrito luego si es preciso, porque son varias. Literal, al Gobierno de España que se le requiera para que informe por qué se aprobó una ley en sentido desfavorable a las víctimas con informes del Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial y Consejo Fiscal, advirtiendo claramente de los defectos y los riesgos. Al Gobierno de España requiriendo informes si se puso a disposición de todos los diputados y senadores que habían de aprobar la ley todos los informes emitidos por los órganos de administración y órganos independientes o se ocultó a los diputados y senadores los informes negativos. Que lo mismo se requiera al letrado mayor de las Cortes Generales de España. Al Gobierno de España, ¿qué procedimiento ha arbitrado para reparar patrimonialmente el daño que pueden sufrir las víctimas por las excarcelaciones y revisiones de pena? A la Comisión Europea, que emita un dictamen motivado sobre si la reforma legal aprobada por el Gobierno socialista incumple alguna de las obligaciones del Tratado al amparo del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento, para, en su caso, acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Termino, es las peticiones que este grupo solicita para la continuación. Fundamentalmente porque una de las cláusulas y valores europeos del artículo 2 del Tratado de la Unión es el Estado de Derecho, que responda a la Comisión Europea si la retroactividad de leyes penales favorables al autor es o no cae dentro del Estado de Derecho. Al Gobierno de España, que emita el Ministerio de Justicia un informe al respecto de las declaraciones de altos cargos del Ministerio de Igualdad atacando la independencia de los jueces. Y al Gobierno de España, por último, para que por conducto legal, y esto es muy importante, presidente, pida a los juzgados que han acordado la excarcelación o las rebajas de penas que aporten los últimos informes psicosociales de los excarcelados y de los liberados. Todo sea que tuvieran informes psicosociales prohibiendo esa excarcelación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le doy la palabra a la señora Donato, del Non-Attachment. Grazie, Presidente. Gracias, Presidenta. Yo no sé si no he acabado de entender bien, pero no, me parece que no se está hablando de uno de los temas muy importantes planteados por el peticionario. Bueno, yo no conozco muy bien la ley de la que se habla, pero soy ex abogada y me parece haber entendido que hay un problema relativo al consenso, prestación del consenso dentro del núcleo familiar. Yo soy una mujer, en mi ciudad hubo una violación en masa que nos alucinó a todos. No sé. Bueno, aunque seamos hombres y mujeres, estamos en contra de la represión violenta a las mujeres, ¿no? Pero hay casos de abuso de la ley debido a las dinámicas de familia y de pareja por separación. A veces se instrumentaliza la legislación para contra la pareja con fines distintos a la justicia que pueden llevar a una condena injusta que posteriormente se modifican debido a casos de retractación por parte de las mujeres que inicialmente acusaron. Esas acusaciones a veces tienen que ver con presuntos abusos a menores, a los hijos y tal, pero entendemos que en el contexto familiar a veces hay situaciones de intimidad, de relaciones que legitiman o que hacen suponer que ciertos contactos físicos estén admitidos a pesar de que no haya un acuerdo explícito, el marido le diga a la mujer me dejas y la mujer sí, tal. Bueno, en fin, yo creo que habría que entender mejor los pormenores de esta ley de la que se habla, que podrían pues de alguna forma acompañar esta instrumentalización, y podríamos eliminar estos elementos críticos para que se mejore la ley, para que no se pueda aprovechar con fines
negativos, ¿no?, para poder utilizarla, por ejemplo, para conseguir la tutela, ¿no?, de los menores. Para que se enjuicie y se pene a las personas, a los actores de violación, pero no a aquellas personas que son acusadas injustamente, ¿no? Yo desearía que esto permaneciera abierto. Petición más de palabra. Le daría palabra por alusión a la señora Estaràs. Sí, muy brevemente, gracias, presidenta. Lo más importante en esta vida son los hechos, porque discursos los legisladores normalmente sabemos hacer. La trayectoria de mi Grupo Popular es una trayectoria impecable en defensa de las mujeres y creo que la mía personal también. Hemos aprobado y hemos construido el edificio para luchar contra la violencia con las mujeres y no acepto que se ponga en duda bajo ningún concepto porque los hechos nos reflejan. Otra cosa son las campañas políticas orquestadas por algunos para poder hacer ver que somos lo que no somos. En cambio, el Grupo Socialista tendrá que explicar a la historia de Europa, a la historia del mundo, que ha hecho un pacto con un grupo radical de izquierdas, que ha hecho una ley que ha liberado y bajado las condenas a violadores de mujeres. Estos son hechos. Y lo otro son discursos, pero estos son hechos y a esto tendrán que responder ustedes en las páginas de la historia. Por cierto, de llamar efecto no deseado a que un señor de la manada se le baje la pena y a que violadores de discapacitados, de niños, de niñas y de mujeres se les baje la pena, ustedes lo llamen efecto no deseado, no hay más preguntas, señoría. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. La ministra de Justicia dijo, cuando la fuimos a ver, que era gravísimo, que había provocado el máximo dolor y que se tenía que rectificar. Y la ministra de Igualdad dijo que era un error garrafal del Ministerio de Justicia, que encima ustedes te matan entre ustedes y por esto uno por el otro la casa sin barrer. ¿Sabe por qué? Porque ustedes piensan en los equilibrios de poder. Cuando les hace daño, no defienden a las mujeres. Cuando no les hace daño, entonces salen a la defensa de las mujeres. Mire, yo voy a defender a las mujeres y a la discapacidad, que es mi especialidad, pase lo que pase, porque antes son las mujeres que los equilibrios de poder. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora por cierto, Estaràs. y una última cosa. Formo parte del equipo que va a hacer la directiva contra la violencia de las mujeres como ponente principal en la opinión de empleo. Si usted me pide aportaciones, esta es una. Estoy en el equipo negociador de esta directiva de la violencia contra las mujeres. Le puedo decir más cosas que he hecho en este Parlamento, pero esta es actual y estoy en los trílogos. Gracias. Muchísimas gracias. Por alusiones, la señora Cristina Maestre. Pues sí, yo le pediría a la señora Rosa Estaràs, ya que va a estar en una responsabilidad tan importante como trabajar en esa importantísima directiva, que explique allí y que, por supuesto, rectifique por qué consiente, cada vez que asesinan a una mujer en España, que su partido, esclavo y cómplice de Vox, suprima toda mención a asesinatos contra las mujeres ejercidos por los hombres por el hecho de serlo. Que lo explique cuando debata la directiva sobre las mujeres, que explique por qué el Partido Popular, de forma sistemática, porque le obliga a Vox, está de forma continua quitando los puntos violetas en las zonas públicas para evitar violaciones. ¿Por qué están quitando de las pancartas, de las declaraciones públicas y políticas de los ayuntamientos, de muchos? ¿O por qué, como en Ciudad Real, le voy a poner un caso que es sangrante, en la casa de acogida de mujeres maltratadas hayan quitado el nombre que lleva, que es ese, casa de mujeres maltratadas por violencia de género, por una simple casa de acogida? Es vergonzoso. Si usted de verdad se cree con legitimidad para ir a trabajar en esa directiva, rectifique ese tipo de políticas porque nos hacen muchísimo daño en la lucha de la igualdad. Yo cuando quiera hablo con usted de la xenofobia que continuamente evoca y, por supuesto, de su conducta machista y negacionista de la violencia ejercida con las mujeres. Podríamos hacer un hearing al respecto para cada uno que se pueda retratar al respecto. Muchísimas gracias. A ver, la señora Margarita de la Pisa, de ECR, me estaba pidiendo la palabra en este debate. Le voy a dar la palabra, pero un minuto. El micro. Creo que es una vergüenza que alguien se considere estar en la vanguardia de la protección de las mujeres habiendo apoyado leyes que han dejado a violadores en la calle. Aquí se ve perfectamente que la intención de todas estas leyes ideológicas está más en fomentar el odio social entre hombres y mujeres que en realmente perseguir a los verdaderos criminales que han dejado ustedes en la calle. Yo antes de
de dar la palabra a los peticionarios para darle 2 minutos para concluir, ahora no hablaré como presidenta de la comisión, sino como diputada del IPP, solo porque me he sentido agraviada por lo que ha dicho la señora Cristina Maestre, atacando al Partido Popular Pero su español. papel aquí como presidenta, le recuerdo. No, como presidenta de la Comisión de Peticiones. Representantes del Partido Popular están aquí. Usted está aquí como presidenta, sí, señora. Sí, pero que yo puedo intervenir, sí que puedo intervenir como diputada del Partido Popular Europeo. Pero pero usted en su condición en esa mesa como presidenta. Ya tiene que le defender aquí en este escaño y ya lo ha hecho. No me va a privar usted de poder ejercer mi derecho como diputada. Porque usted decide el debate. Porque usted abusa de su puesto en esta presidencia de la Comisión de Peticiones para hablar en nombre del Partido Popular Sabe que durante los 4 años que he presidido esta comisión... Un momento. La que ordena el debate soy yo, pero yo en estos... Señora Cristina Maestre, no ha sido el señor Buixadé ahora, sino ha sido Germán Terç. Solo una cosita. Durante 4 años que he presidido esta comisión, muchas veces he pedido la palabra como diputada del Partido Popular Europeo y jamás ningún coordinador ni ningún diputado me ha privado de esta palabra. Por tanto, como diputada del Partido Popular Europeo, ahora cojo la palabra, menos de medio minuto, y el Partido Popular Europeo, también quiero decir, que ha utilizado solo un round de su tiempo, y siempre hay 2 rounds de tiempos. Y no cogería la palabra si no me hubiera sentido de que ha dicho que el Partido Popular Español, y lo cojo como diputada del Partido Popular Europeo, el Partido Popular Español como si no hubiera defendido nunca jamás la lucha contra la violencia de género. Y yo solo quiero decir una cosa, y lo quiero dejar claro. Me honra haber sido la ministra de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad y Consumo del Gobierno de España en el año 2016 al 2018, donde el Partido Popular Español, conmigo de ministra de Igualdad, lideramos el Pacto de Estado en la lucha contra la violencia de género. Pacto de Estado que firmaron todos los grupos parlamentarios, menos Podemos, que se abstuvo, y que también firmó la Federación de Municipios y todas las comunidades autónomas, y me enorgullece. Y para mí eso es luchar contra la violencia de género. Lo que me sabe muy mal es que aquel partido que se abstuvo ahora ostente la ministra de Igualdad, el Ministerio de Igualdad, y que no haya ejecutado al 100% ese pacto que se llegó casi unánime en toda la sociedad española. Y me honra haber sido la ministra de ese Pacto de Estado. Solo es lo que quería decir. Ahora voy a darle la palabra a los peticionarios. 2 minutos. Gracias, para concluir. Sí, muchísimas gracias por darnos esta última intervención. Miren, nosotros no somos políticos y aquí lo que tenemos es un debate político que es absolutamente respetable. Pero que hay una cuestión que es fundamental. No se pueden aquí tener en cuenta solo lo que es la libertad y la intimidad sexual, que por supuesto tiene que ser protegida. Tienen que ser protegidas precisamente, bueno, pues todas las personas que sufren violencia, las mujeres, por supuesto, naturalmente que sí. Pero es que aquí lo que se trata y lo que estábamos exponiendo en este caso nosotros en esta petición es otro derecho que también es fundamental. Había una diputada que era la señora Donato, que quizá es la que más ha tenido feeling en este caso con respecto de esta parte, en el sentido de decir que es abogada y le es sensible una cuestión que es fundamental. El derecho de presunción de inocencia. Exactamente igual, derecho como derecho fundamental a los otros derechos de libertad sexual o indemnidad. Y esto que acaba de realizar este abogado en relación a esa crítica a la ley del sí es sí, no la hace este abogado. La hace nada más y nada menos que el Consejo General del Poder Judicial Español, que viene a decir que plantea problemas de compatibilidad con el artículo 24, que recoge el principio de presunción de inocencia y plantea problemas de compatibilidad con la propia Directiva 2016/343. Esto es lo que ha venido a sostener, en este caso, con ese sentido, porque hay que atender a todos los derechos fundamentales. No se trata de hacer política. Esta parte no pretende hacer política, sino plantear en este debate una cuestión que consideramos esencial. Nada más. Si me Muchísimas gracias. 10 segundos. ¿Me permite? Sí. Perdón, señora presidenta. Me gustaría... 15 segundos, sí, por 15 tanto. Segundos, se lo prometo. Me gustaría plantear a las personas que dicen defender la integridad física de las mujeres por qué el 53% de las mujeres fueron ignoradas simple y llanamente porque fueron agredidas o asesinadas por otras mujeres. No abrimos debate. Ustedes han expuesto como peticionarios su petición. Gracias, y, por tanto, nos ha quedado claro cuál es su petición.
Después de haber escuchado a todo el mundo, peticionarios, Comisión Europea y grupos parlamentarios, lo que decidiríamos es, primero que todo, mantener abierta esta petición y la Comisión Europea no nos ha mandado respuesta escrita. Hoy la Comisión, por tanto, requerimos a la Comisión Europea que nos mande petición escrita y más cuando está en fase de trílogo, si no estoy equivocada, esta directiva que afecta pues a esta temática que hoy hemos hablado y, por tanto, que nos vaya informando en todo momento la Comisión Europea de estos trílogos, porque es la directiva que afecta directamente a este tema que hoy hemos hablado. Muchísimas gracias y pasaríamos al siguiente punto del orden del día, al punto 10.